yo soy Fiorella Vera y hoy vengo con mi grupo a hablarles sobre pruebas de hipótesis de una muestra. Bien, yo les daré una pequeña introducción. Y es que en capítulos pasados ya se habló del estudio de la inferencia estadística. Y esta se describió como la forma de seleccionar una muestra aleatoria y a partir de ella calcular un valor de un parámetro poblacional. Un ejemplo fue como cuando se eligió una muestra de 5 empleados de Spence Sprockets para determinar la cantidad de años de servicio de cada empleado entrevistado. Aquí se calculó la media del servicio y se utilizó la media de la muestra para poder estimar la media de los años de servicio de todo el personal. En otras palabras, se estimó un parámetro poblacional a partir de un estadístico de la muestra. En otro capítulo, se prosiguió con el estudio de la interferencia estadística mediante la construcción de un intervalo de confianza. ¿Y qué es un intervalo de confianza? Pues bien, un intervalo de confianza es el conjunto de valores en el que se encuentra el parámetro de la población. En este mismo capítulo, en lugar de crear un conjunto de valores en el que se espera que se presente un parámetro poblacional, se presenta un procedimiento para probar la validez de un enunciado relativo a un parámetro poblacional. A continuación, mi compañero les va a dar algunos ejemplos de enunciados por probar. Gracias. A continuación procederé a leer algunos ejemplos de enunciados por probar durante la unidad. Sin embargo, antes de comenzar es importante saber que una hipótesis estadística está compuesta por tres elementos: la unidad de observación, la variable y la especificación de las relaciones entre las unidades de observación y las variables, asimismo de las variables con sus variables. Entonces, la velocidad media de los automóviles que pasan por la señal de 150 millas de la carretera West Virginia Turnpike es de 68 millas por hora. La cantidad media de millas que recorre una Chevy Trail Blazer rentada durante 3 años es de 32.000 millas. En 2010, el salario inicial medio en ventas de un graduado de universidad fue de $47.673 en Estados Unidos. 35% de los jubilados de la región norte de Estados Unidos vende su hogar y se muda a un clima más cálido después de un año de haberse retirado. 80% de los jugadores asiduos de la lotería estadounidense jamás ganan más de $100 en un juego. El tiempo medio que una familia estadounidense vive en una vivienda particular es de 11.8 años. Como se puede observar, cada una de estas hipótesis cuenta con sus tres elementos: la unidad de observación, la variable y la especificación. Cabe destacar que en este capítulo y en algunos de los siguientes capítulos se procederá a hablar de temas relacionados a las pruebas de hipótesis estadística. Sin embargo, primero hay que definir los términos de hipótesis estadística y prueba de hipótesis estadística, puesto que una prueba de hipótesis estadística es una regla que especifica cuándo se puede aceptar o rechazar una afirmación sobre una población dependiendo de la evidencia proporcionada por una muestra de datos, es decir, se basa en evidencias. Al contrario de una hipótesis estadística, que es una proposición o supuesto sobre los parámetros de una o más poblaciones, es decir, se basa en suposiciones. Y esto es importante puesto que debemos aprender los pasos para llevar a cabo una prueba de hipótesis estadística de tal manera que se pueda dominar la aplicación de esta dentro de las medidas y proporciones, para que al terminar la sección del capítulo se describan los posibles errores que se puedan dar en un muestreo de las pruebas de hipótesis estadística. ¿Qué es una hipótesis? Bueno, una hipótesis es una declaración relativa a una población. Y luego a esta declaración se procede a utilizar varios datos para verificar si es razonable o no, es decir, si esta hipótesis resulta cierta o falsa.
Para comenzar, es necesario definir la palabra hipótesis. Bueno, en el sistema legal estadounidense, una persona es inocente hasta que se comprueba su culpabilidad. Es decir, un jurado plantea como hipótesis que la persona a la que se le imputa un crimen es inocente y luego someten esta hipótesis a la verificación, ante lo cual revisan la evidencia, escuchan el testimonio antes de llegar al veredicto. De forma similar ocurre si un paciente visita al médico, él tiene su hipótesis de que él posee cierta enfermedad y lo acusa con varios síntomas. Con base en ello, los médicos indicarán ciertos exámenes de diagnóstico para verificar si esta hipótesis resulta cierta o falsa. Enseguida y de acuerdo con los síntomas, el resultado de los exámenes procede a arrojar el resultado de esta hipótesis. Es decir, si la enfermedad que el paciente creía que tenía es cierta o falsa, y luego obviamente ya se determina el tratamiento. En el análisis estadístico se establece una afirmación, una hipótesis. Se recogen datos que posteriormente se utilizan para probar la aserción. Entonces, ¿qué es una hipótesis estadística? En la mayoría de los casos, la población es tan grande que no es viable estudiarla por completo. Por ejemplo, no sería posible contactar a todos los analistas de sistemas de Estados Unidos para preguntarles su ingreso mensual. Del mismo modo, la calidad del Departamento de Control de Calidad de Cooper Tire no puede verificar todos los neumáticos que la empresa produce para ver si duran más de 60 millas. Como se observó en capítulos anteriores, una opción para medir o entrevistar a toda la población es tomar una muestra de ella. Por lo tanto, así se pone a prueba una declaración para determinar si la muestra apoya o no la declaración en lo concerniente a la población.